Hola, hola, bienvenidos una vez más a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y hoy estoy muy bien acompañado por una autora mexicana súper talentosa, Mónica Rojas. Bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por tu tiempo. No, pues muchas gracias a ti, gracias por la invitación y gracias a ti por este tiempo dedicado a, bueno, pues a leer lo que esta servidora escribe. Perfecto. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre su libro La Niña Polaca, editado por Penguin Random House bajo su sello de Grijalbo. Una novela que apachurra el corazón, una novela reveladora, una novela que nos muestra otra realidad del conflicto de la Segunda Guerra Mundial y de la participación de México en ese conflicto. Y vaya, pues una novela a la que yo le tenía muchísimas ganas. Les platico rapidito, yo a Mónica Rojas tuve el enorme gusto y honor de conocer en persona en la pasada FIL Guadalajara 2022, por ahí tuve la oportunidad de entrevistarla sobre otro de sus libros, Lobo, una novela negra fuerte, contundente. Desafortunadamente la tecnología es traicionera y por ahí nos jugó una muy mala pasada con el audio y teníamos pendiente a partir de ese momento la charla sobre este libro, La Niña Polaca. Y bueno, pues por fin estamos aquí. Darle la bienvenida una vez más a Mónica. Y bueno, para quien no conozca el trabajo de Mónica Rojas o a Mónica Rojas, déjenme decirles que ella es una escritora mexicana, nació en Puebla, es además embajadora de la organización Save the Children en México, trabajó como periodista en la ciudad de Puebla, precisamente, tiene una maestría en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Barcelona y es candidata a doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Zúrich. Como activista por los derechos de la infancia, ha publicado libros para niños sobre migración, integración y la importancia del acceso a una educación de calidad, entre ellos El niño que tocó las estrellas, Una vida dedicada a la niñez, que de hecho fue presentado en Naciones Unidas y ha sido traducido a más de 10 idiomas y fue finalista del cuarto premio Auguste Dupin de novela negra en España con su novela Lobo, de la que precisamente platicábamos ahorita. Sus cuentos han ganado varios premios y han sido publicados en México, España y Suiza. Entonces estamos ante una escritora mexicana muy talentosa de quien ahora sí puedo decir su narrativa, su manera de escribir me gusta mucho. Me parece un estilo que logra transmitir sensaciones y emociones y para eso es muy importante, para mí eso es muy importante en la literatura. Entonces, bueno, a grandes rasgos, ella es Mónica Rojas y para conocer un poquito del libro del que vamos a hablar hoy de la niña polaca, te pediría, Mónica, que nos ayudes de favor a platicar a grandes rasgos una breve sinopsis de qué encuentra el lector cuando abre las páginas de la niña polaca, por favor. Muchas gracias por tan bonita introducción. Yo creo que cada lector encuentra algo distinto, ¿no? Dependiendo del libro y también dependiendo del momento en el que se encuentra y cómo se encuentra con ese libro, ¿no? En el caso de la niña polaca, bueno, pues una de las cosas que por supuesto van a encontrar es la historia de Ania, una chica de 14 años que se encuentra viviendo en Polonia y que, bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial sufre por la ocupación, pero no la ocupación alemana, sino la ocupación soviética, de la que poco se habla. Es Sí, decir, el foco de la historia está puesto casi, no digo que en su totalidad, pero casi, casi en lo que ocurrió, que fue espantoso, entre pues los alemanes, los judíos, ¿no? Y tenemos un montón de historias espantosas, desgarradoras acerca de ello. Pero cuando movemos un poquito el foco, nos encontramos precisamente con otras atrocidades, con el estalinismo, con los gulag, que son los campos de trabajo forzado de Siberia, en donde la gente que era aprendida, pues pasaba años trabajando en unas condiciones espantosas horrible. hasta que se muriera o hasta que por alguna razón pudiera salir. En el caso de Ania y su familia, bueno, pues ellos por vivir en donde vivían, que era cerca de la frontera con lo que era la Unión Soviética, pues son llevados a los campos de trabajo forzado, en los gulag, en donde a menos 40 grados tienen que trabajar talando árboles,
extrayendo la resina, ¿no? Como es en el caso de Anya, algunos, pues, no, pelando papas. El caso es que, a diferencia de los campos de exterminio nazi, lo que ocurría con los Gulag es que, bueno, pues tenían los prisioneros que dejar todas sus fuerzas y todas sus energías para el sistema. Es decir, dicen, ¿quieres comer? Tienes que trabajar. ¿Quieres tener algún, entre comillas, privilegio? Privilegio. Tienes que trabajar. Sí, y entonces vivían en unas barracas espantosas, celdas de castigo y cosas bueno, pues yo digo desafortunada y afortunadamente se llegaron a descubrir hasta por ahí de los años 80. Entonces, claro, la familia de Anya, junto con miles de polacos, al final son liberados de este campo en el que pasaron un par de años y a partir de ahí viene un exilio. Y ese exilio por países en donde pues no querían o no podían recibirlos, termina en México, en León, Guanajuato. Y es ahí donde, bueno, pues culmina, digamos, de alguna forma, pues esta historia que habla pues justo de la guerra, del exilio, pero también y muy importante de la esperanza. Sí, y me encanta porque en esta breve sinopsis que nos das del libro abarcas prácticamente todo lo que yo quiero cubrir en esta charla, ¿no? Arrancamos con, yo creo que es una de las más grandes revelaciones que en mi caso ocurrió al empezar a leer La Niña Polaca y era precisamente esto, voltear a ver otra de las verdades o las realidades que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente, nazis son los grandes villanos de la historia, ¿no? Como tú bien comentabas, una y mil historias contadas de lo tremendo que fue la vida de quienes sucumbieron ante la mano de los nazis. Pero vaya revelación que los soviéticos fueron prácticamente igual de crueles, ¿no? Por ejemplo, en este caso con el pueblo polaco, tú bien lo comentabas, poniéndolos a trabajar en condiciones infrahumanas, ¿no? En condiciones terribles, bárbaras, y cómo a final de cuentas es la misma historia, personas comunes y corrientes arrancadas de un momento a otro, de un día para otro, de su realidad, la única que conocían, y son sometidos a una realidad de espanto, ¿no? A una realidad de terror. Entonces, para mí esa es una de las primeras grandes revelaciones de tu libro. Conocemos, como bien comentabas, la historia de Anya, de Irena, de Alina, de Jan, de su papá, de Czeslaw, ¿no? Otro personaje muy entrañable por ahí que hace su aparición en la historia, que es Olga. Olga me cautivó con su poesía, con sus narraciones. Son personajes eh, que me imagino, y aquí nos confirmarás tú, porque de hecho es la primera pregunta, Mónica, eh, ficticios, pero basados en historias que por ahí has de haber documentado, has de haber escuchado, te han de haber compartido. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. De hecho, la base de La Niña Polaca es el testimonio. Es decir, de León, Guanajuato a Varsovia, pasando por Estados Unidos, por Inglaterra, el Reino Unido, pues tuve la oportunidad de platicar con muchos sobrevivientes de los campos de trabajo forzado. Y fue bien interesante la experiencia, te la comparto, porque pareciera que tenían esta necesidad de ser por fin escuchados. Es decir, en Polonia sí se sabe de los campos de trabajo, sí hay, por ejemplo, museos de la memoria, pero cuando vamos hacia nuestro continente, pareciera que esta información se disipa. Que Y nunca llegó incluso, cuando ¿no? nunca llegó, porque, bueno, yo no sé cómo ha sido con tu experiencia, pero yo recuerdo que Historia Universal uno y 2 se abordaban de una manera totalmente distinta. Sí, Los héroes, los que ayudaron a detener a Hitler, habían sido los soviéticos. sí, sí, tal Y cual. hay una parte sí, y hay una parte en el libro vaya, fue una reflexión profunda y, bueno, por supuesto, conectada con lo que me decían las víctimas, que es, mientras de un lado estaban esperando a que entraran los soviéticos a rescatarlos en los campos de concentración, en el otro lado, en los campos de trabajo forzado, pedían La llegada de que los entrara alemanes. los alemanes. Y eso creo que es una gran, como tú dices, revelación que nos pone en una postura muy incómoda,
Sí, porque rompe los paradigmas y las ideas de lo que nosotros habíamos aprendido desde la formación básica. Y yo creo que ese es uno de los grandes logros, me atrevo a decir sin ser pretenciosa, pues de esta parte de la historia que se rescata a través del testimonio. Y por supuesto que se trata de una novela, se trata de ficción, ¿no? Lo ficción podemos ver, por histórica. supuesto, en el personaje de Stanislaw, pero toda la base está documentada y toda la base tiene un sustento en la realidad. Sí, nos compartes de hecho muchas citas con fechas exactas, mes, año y demás, ¿no? Con realmente lo que fue ocurriendo, ¿no? Entre la firma de tratados, entre la invasión y demás. Y sí, efectivamente, esa para mí fue la segunda gran revelación de tu libro. Esta encrucijada moral en la que de repente nos pones, porque es muy revelador cómo efectivamente para el pueblo polaco que estaba recluido en estos campos, ellos veían con esperanza la llegada de los nazis, esos grandes villanos, esos a los que nos enseñaron tener cierta incluso aberración, ¿no? Cierto odio, porque eran los grandes villanos, y efectivamente nos enseñaron que los salvadores del mundo, si bien Estados Unidos se lo atribuye, fueron los rusos cuando en realidad fueron igual de bárbaros, ¿no? Entonces, vaya, para el lector, o por lo menos para mi caso, y yo creo que no voy a ser el único, esto es realmente un gran shock, ¿no? Esto es realmente un impacto bárbaro y tremendo. Sobre todo esa frase que tú nos compartes, en donde precisamente una de las personas recluidas ansiaba y añoraba, incluso lo compartía como una muy buena noticia, la próxima invasión de los alemanes a territorio ruso. Entonces, tu libro, Mónica, además de mover fibras, pues por supuesto que nos mueve la cabeza tremendamente con estas dos revelaciones. Y lo agradezco infinitamente porque he de confesar que a mí me pasó exactamente lo mismo cuando yo conocí la historia. Es decir, en todo este proceso de descubrimiento, en el proceso creativo y ahora con la lectura de La Niña Polaca, pues yo me sigo retroalimentando de las reflexiones de los lectores y de las lectoras y también, bueno, pues de las personas que fueron parte importantísima de este libro, las personas que me regalaron de alguna Sus manera sus testimonios. testimonios y que lo leen y se encuentran de alguna forma entre las páginas de La Niña Polaca. Y bueno, pues la intención era justo esa, ¿no? Que a través de la historia de Anya y de su familia, pues pudieran haber representaciones simbólicas de quienes pues me contaron lo que habían vivido. Entonces, por ejemplo, para estructurar al personaje de Jan, que es uno de los personajes, me parece, más poderosos de la historia, Fuertes, pues sí. platiqué con muchos veteranos, ¿no? Que estuvieron en Montecassino y que me compartían lo que significó para ellos estar en el campo de batalla. Y para, por ejemplo, estructurar el personaje de Anya, pues platicaba yo con las mujeres. Y una de las partes que más me llamó la atención fue que, bueno, pues después de la guerra, pareciera que ya no hay más que hacer por las víctimas y que hay un montón de heridas que se quedan ahí, como si el hecho de sobrevivir fuera suficiente para Ujú, seguir viviendo. correcto. Por eso, Anya, bueno, pues no tiene el final esperado, que a veces es un reclamo constante de las lectoras sobre todo, y les digo, es que era casi imposible que una mujer resquebrajada encontrara un príncipe azul. Y Sí. entonces ahí también pone sobre la mesa un planteamiento incómodo, porque la literatura pues debería tener, no lo sé, pues ese objetivo, ¿no? De ponernos en un espacio en donde sí o sí pues nos sintamos obligados a generar reflexiones. Y por lo menos en el caso de La Niña Polaca, que no es de difícil lectura, me han dicho, No no es lo de es. difícil lectura, pero es un poco de difícil digestión, pues lo que ocurre es justo eso, que a través de esa facilidad de la lectura se transmite más fácilmente el mensaje. Y entonces estas ideas que teníamos del héroe y del villano, del bueno y del malo, nos damos cuenta de que no funcionan en la realidad.
No, no funcionan. Bueno, ahorita dijiste realidad, realidad. Y bueno, hablabas del final de Anya. Es que esto es real. Es que esto es real. O sea, y la verdad es que la realidad no siempre es color de rosa o no siempre tiene finales felices. Es que esto es real. Así lo veo yo, así veo yo la niña polaca. Es un relato real de lo que ocurrió, de personas reales, de personas que vivieron y sufrieron ese momento. Entonces, pues evidentemente, como la vida misma, pues no siempre tiene un final feliz, ¿no? No siempre el final es color de rosa. No fue de color de rosa la travesía. Ahora, mencionas algo también muy importante. ¿Qué es lo que pasa con esta familia? Reciben la noticia de su libertad, pero en realidad aún no son libres. O sea, en realidad empieza apenas su travesía para conseguir esa libertad tan ansiada. Pero la libertad no te la da nada más un papel. Yo creo que eso es lo que queda en manifiesto también en la niña polaca, ¿no? Un papel no te da la libertad. O sea, realmente, desafortunadamente tuvieron que vivir toda una travesía que tú bien lo comentabas, los lleva a través de varios países hasta que, bueno, de alguna manera encuentran un lugar en México. Y aquí quiero hacer otro paréntesis porque para mí esta fue una tercera revelación. Eh, Aquí no sé qué tanta libertad creativa fue de parte tuya, pero yo sí creo que es parte de los estereotipos que sobre todo en el viejo continente tienen de México, porque por ahí, cuando a la familia le toca decidir sobre los tres destinos a los que pudieran llegar para alcanzar por fin esa tan ansiada libertad, hacen mención de un estereotipo de México, de un estereotipo de India y de un estereotipo de África. Y si bien nos puede resultar doloroso, yo creo que a final de cuentas esos estereotipos se siguen perpetuando en el extranjero, no nada más de allá hacia acá, sino de repente de aquí hacia allá, ¿no? O sea, yo creo que es algo inevitable y que se sigue viviendo, ¿no? Claro, y mira, ahorita que hablabas de la libertad, hay dos personajes, me regreso tantito y ahorita seguimos en esta Adelante. reflexión que tú has empezado, muy padre, que es ¿quién es más libre? ¿La vieja Olga o el oso polaco? ¿No? La vieja Olga es una anciana presa dentro del Gulag que se dedica a buscar belleza en cualquier parte, hasta en el infierno, dice ella. Sí, Y el oso polaco es un polaco que es un guardia que pues se dedica a someter, a lastimar, a abusar de los hombres y las mujeres que están dentro de los campos de trabajo. Entonces, lo dices muy bien, un papel no te da la libertad y quizás la libertad de pensamiento se encuentra cuando nos liberamos de las cadenas que someten incluso hasta nuestro cuerpo, ¿no? Y que somos capaces, como la vieja Olga, que es un maravilloso ejemplo de libertad, pues de decir, bueno, pues quizás mi cuerpo está sometido, pero mi mente no. sí es. Entonces es una reflexión bien bonita pensar en ella como una mujer libre que por ahí, de verdad lo digo y lo sostengo porque me lo dijeron algunas de las personas que estuvieron pues aprendidas, Olga sí existió. No se llamaba Olga, pero era hermoso para mí rescatar y fue hermoso rescatar este personaje que se dedicaba a contarle además cuentos a los niños y a las niñas en el campo de trabajo forzado. Qué El maravilla. oso polaco también existió. Pero Ahora, entonces, bueno, aquí nada más sí, antes de pasar a lo siguiente, Mónica, nada más un pequeño paréntesis porque igual quien no ha leído La Niña Polaca, a lo mejor se puede tapar un poquito los oídos porque eh, Olga, vale spoiler. bueno, no es tanto spoiler, pero igual y a lo Está mejor bien. tápense los oíditos poquito porque sí quiero decirlo, porque es muy relevante. Entonces aquí los próximos 3 segundos tápense los oídos. Olga es rusa, Olga es rusa. Y el oso polaco es polaco y el pueblo que está sometido en este caso son los polacos. Entonces realmente encuentran en Olga una rusa, a un aliado, ¿no? A una aliada y encuentran en el oso polaco, que era polaco, a un villano. Entonces, efectivamente, otra vez regresamos a este concepto de héroe y villano, ¿no? En donde la nacionalidad no te lo da o la nacionalidad no te pone de un lado de la historia o del otro, ¿no? Y vaya, yo te lo dije hace un momento, para mí Olga fue mi personaje favorito dentro de la historia, o sea, me parece un personaje fuerte, bello, esperanzador y demás, entonces, pues enhorabuena que lo hayas incluido y enhorabuena para la persona que de alguna manera existió en ese momento, que ha de haber habido muchas Olgas, ¿eh?
Yo creo que en toda esta historia muchas Olgas vivieron y gracias a ellos muchas personas se salvaron. Claro, esto que dices es bien importante y qué bueno que lo hayas notado. Me alegra mucho porque justo estas contradicciones pues resultan apegadas, mucho más apegadas a lo que realmente ocurrió. Uno pudiera pensar que lo blanco y lo negro, lo Ujú, bueno y lo malo, como hablábamos del héroe y del villano, pues son divisiones muy bien delimitadas dentro de un conflicto o en cualquier espacio del que podamos hablar, ¿no? Y, y no es así. ujú. Y en el caso, por ejemplo, de los estereotipos, que era la siguiente parte de esta reflexión, pues sí, sí, y yo creo que es algo que prevalece. No, hay que recordar que las personas que estuvieron dentro del campo, los polacos, pues eran personas del campo, o sea, Sí, personas que vivían en zonas rurales, que terminaban la educación primaria y quizás ya no seguían, que tenían otras aspiraciones que no por eso los hacían menos, ¿no? O que tuvieran menos valía, sino que se dedicaban a cosas totalmente distintas, ¿no? La vida del campo. Y claro, tenían una idea sumamente vaga y desconocida de lo que era un país tan exótico para ellos como México. así es. Es decir, y se imaginaba que habían penachos y pirámides. Y alguna persona me decía, pues es que África me daba miedo, porque alguien llegué a escuchar que dijo que se comían a las personas, pues blancas. O sea, a ese nivel que por supuesto habían cosas que yo tenía que quitar por lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, pero que sí muestra mucho de cuál era esa, digamos, esa capacidad de creerse o no creerse alguna cosa, pues por la ignorancia, que la Sí, ignorancia, todos somos ignorantes de algo, ¿no? O sea, no claro. hay quien sepa todo, todos ignoramos cosas. Entonces, dentro de esa ignorancia, pues decidieron que México era la opción, porque entre los que se comían a las personas y los que ya conocían y les daba miedo porque pues no hablaban su idioma, etcétera, etcétera, dijeron, bueno, pues nos vamos a... Y aparte de lo que ya hemos platicado, otro de los, voy a llamarlo de esta manera, me voy a tomar esta libertad, la verdad, otro de los personajes principales, quisiera decir yo dentro de la novela, es la fe, ¿no? Esa fe de parte de, muy en específico, la mamá de Anya, que fue un pilar importante en toda esta travesía, ¿no? Y cómo, en contraparte, la fe abandona a Anya, a Jan, a los hermanos como tal. Sin embargo, se muestra otra vez esta ambigüedad, ¿no? Hay quien la pierde y hay quien la refuerza en estos momentos tan trágicos. Y yo creo que a lo largo de la novela también queda en manifiesto estas dos situaciones entre los personajes. Y vaya, pues no podemos culpar ni a uno ni a otro, porque en situaciones tan adversas, pues yo creo que tan válido es una situación o una postura como la otra, ¿no? Sí, fíjate que tocas un tema bien importante, el de la fe. Y que el libro al final ya no tiene nada que ver con el autor. Cuando se termina el libro, ¿no? Ya vuela como los hijos y ya ahora sí que hace su propia vida y sigue su Sí. propio camino, pero durante el proceso, pues uno va gestando y va haciendo, ¿no? Y va trabajando en el proceso. Y algo que me costó mucho trabajo fue justamente abordar el tema de la religiosidad, o sea, de la religión, porque llega un momento en el que Alina es cansona, la mamá es cansona y entonces yo me desesperaba junto con Anya y con Jan, que son sus hijos, pues porque siempre recibían las mismas respuestas, ¿no? Que había un Dios, que esto era una prueba, que bueno, se trataba de un momento, pero que iba a haber un día en el que esto pues ya iba a terminar siendo como una experiencia pasada, un aprendizaje. Ajá. Y yo junto con los muchachos decía, es que ya dinos otra cosa.
pero llegó un momento en el que me puse del lado de la mamá y dije, es que, ¿qué otra cosa quieren ustedes que les diga cuando no tengo absoluto control de las circunstancias? Exactamente. Entonces, claro, una cosa es decir, bueno, pues la fe y la esperanza y todo, y otra cosa, bueno, pues ya es la cuestión religiosa, etcétera, etcétera. Pero en todos esos, digamos, en todas estas pláticas que yo tuve, ese era como uno de los ejes rectores del discurso, ¿no? Decían, es que yo sé que sobreviví porque así Dios, mi Dios, lo quiso. Entonces había judíos, había católicos, había ortodoxos, había cristianos, y todos decían que habían sobrevivido porque Dios se los había permitido. Entonces una parte tan importante debía respetarla. Sí, Y, eso, yo creo que y esa es eso la palabra, respeto. Ujú. sí, 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 sí. O sea, yo respeté totalmente. Y claro, ha habido lectores y lectores que me dicen, ay, yo también me cansé de escuchar a esa mujer. Y le dije, "Ah, chócalas". Y había otros que me decían, es que yo me conecté con Alina justo por ese discurso tan esperanzador. Y dije, ok. Y es lo que te digo, y volvemos y cerramos el círculo, ¿no? De esta manera, porque todos encontramos un libro diferente. Y yo creo que esa es la belleza del pensamiento crítico. Sí, justo, justo. Y quien hace un ejercicio de lectura, vamos a decirlo, en forma, ¿no? Entras a la lectura de alguna manera comprometido, ¿no? Y luego te encuentras con la sorpresa, porque todo libro es una sorpresa, por más de que de alguna manera tú tengas ya como que cierta expectativa, pues a final de cuentas entras con sorpresa porque no sabes lo que vas a encontrar. Y bueno, movámonos ya hacia la parte final de esta charla, que a mí me gustaría que se alargara y se alargara y se alargara, pero bueno, ya buscaremos otra oportunidad por ahí de seguir platicando en La Niña Polaca de Lobo y de las próximas obras que nos regale Mónica Rojas. Eh, Tú lo mencionabas hace rato, al principio, es una obra de fácil lectura porque tu narrativa la verdad es que es ágil, es cotidiana, ¿no? No nos atiborras de palabras complicadas ni nada por el estilo, porque lo más importante es que el mensaje llegue, ¿no? Más allá de tratar de hacer lucir las palabras y demás, pero de difícil digestión, porque efectivamente no deja de ser una obra emotiva, una obra, como yo lo decía, que apachurra el corazón, lees cosas terribles, cosas bárbaras, empatizas con la mayoría de los personajes, pero así como es de difícil digestión al leerlo, me imagino fue de muy difícil digestión al escribirlo, sobre todo al haber escuchado de viva voz tantos testimonios, ¿no, Mónica? Sí, y yo creo que esta parte de poner balanza entre lo respetuoso que tenía que ser este texto, ¿no? Al abordar pues las vidas de tantas personas, fue sumamente difícil ponerlo en balance ese respeto con apegarse a lo trágico y doloroso que fueron sus realidades. Por ejemplo, todos sabemos lo que puede pasar en una barraca de castigo donde hay una mujer y entra un hombre furioso. Sí, Todos podríamos entenderlo. No había necesidad de ponerle palabras de más. grotescas, por llamarlas de alguna forma, para describir lo que el lector entiende y sabe que pasó entre una prisionera y un guardia que es un desgraciado. Entonces, yo creo que por ahí, pues intenté poner esa barrera, ¿no? Esa protección, porque hubo cosas que sí tuve que guardarme, justo porque ya caían, digamos, en lo morboso y que no aportaban mucho más a la historia más que sangre y sangre y sangre y sangre. Y no por eso quise hacer una historia, digamos, bonita y rosita, porque pues todos vemos en qué termina la cosa. Hubo miles y miles y millones de muertos. Eso no puede ser bonito ni puede No, ser no, no, rosa, no, no, pero no. sí apelo mucho al respeto, sobre todo a los testimonios, pues de quienes me regalaron la confianza, de quienes me dieron la confianza, porque alguna vez platicaba yo con una de ellas, una de las mujeres, y le decía, mira,
El mayor acto de subversión ante la guerra fue que sobreviviste, tú ganaste. Y Sí, yo me quiero quedar con eso, con ese gran acto de subversión. Le ganaste a Stalin. Stalin no pudo contigo. sí, bárbaro y tremendo. Y bueno, antes de despedir a Mónica, yo quiero cerrar con una frase, una de las muchas que encontramos en la niña polaca que son inspiradoras, son emotivas, son empáticas, son reveladoras, son choqueantes algunas otras, pero yo me quiero quedar con una que yo creo que engloba este tema que hemos platicado de la fortaleza, de la fe, de la esperanza, de la subversión, ¿no? Y dice así, y te recordarás, Mónica, y dice, no te dejes vencer, aférrate al ángel de la belleza, invócalo ahora más que nunca, no sea que pierdas el rumbo y caigas en el más profundo de los abismos, el de la absoluta desesperanza. Así como esta frase que suena fuerte, pero también suena real, y yo creo que a base de frases de este tipo inspiradoras y demás es que mucha gente logró precisamente vencer a estos personajes tan diabólicos y tremendos. Pero yo me quedo con esta parte también de tu novela, Mónica, decirte que me parece un librazo, me parece una joya, confirmo una vez más tu narrativa, tus letras me gustan mucho. Agradecerte una vez más este espacio, de verdad, y la cercanía que tienes con tus lectores. Siempre lo voy a aplaudir, siempre lo voy a reconocer, porque eso enriquece aún más el mundo de las palabras y de la literatura. Muchísimas gracias por todo, Mónica. No, pues gracias a ti, gracias a los lectores y las lectoras, porque dedicar eh, años a un libro, yo a este le dediqué 7 años, pues es una cosa, pero que alguien llegue y lo compre y le dedique el tiempo para leerlo, híjole, pues no hay pago más maravilloso que este. Y bueno, pues mientras tenga yo por lo menos un lector, una lectora, pues yo voy a seguir escribiendo, así que bueno, seguiré dando lata. Y nosotros la Muchísimas seguiremos gracias. esperando los siguientes libros, por supuesto que sí. Y bueno, Mónica, una vez más, gracias por este tiempo. Espero que tu situación personal mejore. Y muchísimas gracias a Penguin Random House por haber hecho posible esta charla, haberme enviado el ejemplar. La verdad es que, una vez más, búsquenlo, consíganlo, vale muchísimo la pena. Hay muchos fans de este tipo de literatura, de la novela histórica en general, muy en específico de la Segunda Guerra Mundial, no los va a defraudar, vale muchísimo la pena. Mónica, un abrazo en la distancia, que tengas un muy buen día. Un abrazo, gracias. Gracias y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.